7:17 en la mañana, tiempo de recibir acá al candidato a la vicepresidencia por UNES, a Carlos Rabascal. Candidato Rabascal, buenos días desde la ciudad de Quito, en la matriz de Televicentro. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Día que sea bueno para usted. ¿Cómo estamos? Muy bien, Roberto, muy buenos días. Gracias por esta invitación. Siempre un gusto poder conversar con usted. Lo propio, candidato Rabascal, recta final de esta carrera para llegar a la presidencia. ¿Cuál ha sido el balance que tiene usted hasta este día? Bueno, la segunda vuelta electoral siempre es distinta, ¿no? Primero porque es poco tiempo y dos porque ya se parte de un antecedente, de una realidad. Y esa realidad es que en la primera vuelta ya existió una votación y nosotros sacamos 13 puntos de diferencia. Y ahora la estrategia que hay que implementar, y de hecho la hemos implementado, es que tenemos que llegar a todos esos segmentos o sectores que no votaron por nosotros. Y en ese sentido, lo que hicimos es, con Andrés, distribuirnos nuestra presencia territorial y los roles a efectos de poder llegar de una mejor manera o más eficaz, eficiente y optimizando el tiempo. Entonces, en esta segunda vuelta, yo me he dedicado fundamentalmente, además de hacer presencia en territorio, tener contactos con sectores empresariales, sectores gremiales, organizaciones políticas, organizaciones sociales y ciudadanas, y hemos ido avanzando. Y lo bueno de todo esto es que estamos viendo cómo se van incorporando y se van sumando nuevos apoyos. Muchos han, viendo eso mismo, muchos analistas políticos han dicho que le han bajado pues a usted el protagonismo, justamente lo que estábamos hablando, que tuvo en esta primera vuelta electoral y en la segunda vuelta se le ha visto poco. ¿Qué opina de eso? Todo lo contrario, es una percepción equivocada. Nosotros somos un verdadero binomio, Andrés, y somos un equipo de trabajo. En tan poco tiempo, la campaña oficialmente en la segunda vuelta inició el 16 de marzo. Y si ustedes ven mis redes sociales, yo he estado mucho en medios de comunicación que en la primera vuelta no estuve. Estuve con ustedes, con Roberto, esta es la segunda ocasión que estoy con ustedes en esta segunda vuelta. He estado en Ecuavisa por 2 ocasiones, he estado en Teleamazonas, he estado en RTV, he estado en Telerama, he hecho mucha presencia en radios locales y territoriales, he estado en la provincia del Pichincha, he estado en Imbabura, he estado en Tungurahua, he estado en Cotopaxi, he estado en Chimborazo, he estado en Los Ríos, he estado en El Oro, he estado en Santa Elena, he estado en Guayas, he estado en Manabí, es decir, y he estado además reunido con todos los sectores productivos del Ecuador que le he mencionado, y todo esto en menos de 30 días. Es decir, no es que he tenido una presencia menor que en la primera vuelta. Lo que pasa es que en la primera vuelta hubo más tiempo, entonces la gente vio más volumen. Porque aquí apenas no tenemos ni 30 días de campaña y ya esta semana, este domingo que viene, ya son las elecciones. Entonces a lo mejor lo que no ha tenido el tiempo que tuvimos en la primera vuelta para verme, pero he estado muy activo, he estado muy presente. ¿Cuál es el balance que usted tiene sobre todas las gestiones que ha hecho con los grupos empresariales que se ha reunido? ¿Cómo mira, candidato Rabascal, las respuestas a las propuestas que no han sido muchas, pero que se han pues debatido adentro, como usted dice, en casa adentro y no pública? A lo mejor cuando usted, Roberto, dice no son muchas las propuestas, y yo me imagino que lo dice en términos generales, no por nosotros, sino en general de toda la campaña, de todos los participantes incluso, es porque en el Ecuador en este momento hay tres preocupaciones fundamentales. Una preocupación, que es la prioritaria, es el tema del COVID-19, el tema de la vacunación. Y eso sí es preocupante, porque si uno habla con todos los sectores, ya sea empresariales, productivos, o ya sean ciudadanos tan solo, la preocupación por la vacunación es fundamental. Y lamentablemente el gobierno no ha dado mensajes claros en este sentido, porque cuando dijo que no tenía un plan de vacunación, y cuando dice que acceden a 20 millones de vacunas, pero no dice de forma transparente y clara cuál es el cronograma de las vacunas para que lleguen al Ecuador, cuáles son las fuentes o la diversidad de laboratorios, cuál es el cronograma de vacunación, cuál es la logística que se va a tener para la vacunación. Entonces, la gente está nerviosa. Y todos entendemos pues, que sin vacunación difícilmente vamos a recuperar la normalidad. Entonces, ese es un tema. El otro tema pasa por la reactivación económica,
por la reactivación económica y productiva. Y un tercer tema pasa por el tema de la recuperación del empleo. Y si gusta, Roberto, también hay un cuarto ingrediente, un cuarto tema que ya tiene que ver es con los gobiernos autónomos descentralizados. Las ciudades están abandonadas, las provincias están abandonadas porque no hay la transferencia de los recursos y sin embargo ellos tienen que atender las necesidades de su ciudad y de sus provincias. Sobre esos cuatro elementos son las preocupaciones que en este momento, en términos generales, pero en términos prioritarios, tiene la ciudadanía y los sectores productivos. Ayer revisaba, candidato Rabascal, un video suyo en Twitter que decía que no vuelva otro octubre, pero estamos recibiendo el apoyo de Jaime Vargas, persona que lideró las protestas que ocasionaron, recordemos, destrucción y caos en Quito por más de 10 días. Este apoyo es un mensaje a la ciudadanía de lo que puede llegar a volver a pasar si no está de acuerdo con el gobierno en caso de ganar, destrucción de ciudades e invasión de haciendas, florícoles, ganaderas. Recordemos que todo eso se protagonizó en octubre, candidato. A ver, octubre lo que hubo fue una confusión de parte de todo el mundo. Y esa confusión de parte de todo el mundo nace por una mala interpretación de lo que es gobernar de parte del gobierno nacional en este cogobierno o en este gobierno en cuerpo ajeno que ha emprendido el señor Guillermo Lasso. Porque recuerde usted, Roberto, ¿por qué surgió lo del mes de octubre? Lo del mes de octubre surgió por no tener la sintonía con el pueblo ecuatoriano y sobre todo con sectores productivos más débiles también, con el tema de la eliminación del subsidio, el subsidio al combustible. Y eso origina la reacción, una reacción generalizada, porque yo le recuerdo, Roberto, que esto inició con el sector de los transportistas, y luego comienza la movilización de los pueblos y nacionalidades indígenas, y luego se suman, no pueblos y nacionalidades indígenas, se suma una clase media de jóvenes pequeños, de jóvenes de la sierra, apoyando a la población nacional indígena, porque se sintieron que les tomaron el pelo, porque se sintieron que los abandonaron, porque las políticas que adoptó este gobierno de Lasso y Moreno no interpretó la realidad social ni económica del Ecuador, no entró a una socialidad, a una socialización, impuso y generó la reacción. Ya luego de eso, el gobierno nacional interpretó equivocadamente un derecho a la resistencia que está establecido en la Constitución de la República. Porque si bien había paralización y si bien habían bloqueos, todavía no se habían presentado elementos de disturbios y de violencia. La violencia se presenta cuando la policía, cuando la fuerza pública comienza a presionar también con gases lacrimógenos, con violencia, y ahí se genera una reacción. Cuando yo hablo, no más octubre, hablo no más a la violencia. Todos aquellos que han transgredido la ley tienen que responder ante aquello. Pero el gobierno nacional, los gobiernos que representan al Estado y que representan a vidas de personas, tienen que entender que tienen que gobernar para la gente y tienen que facilitar la producción también. No se puede tomar ese tipo de decisiones sin haber hecho primero acercamiento, haber socializado los temas y haber buscado soluciones que no afecten la sostenibilidad de un sector productivo, sobre todo el sector productivo de los más vulnerables. Usted en su momento, candidato Rabascal, hablaba de la violencia generada, pero hay que recordar también que pues hay una deuda histórica, usted dice, con los indígenas, pero en el levantamiento del 2015 pues se los humilló a los indígenas. Recordemos que se los menospreció e incluso se los arrastró por la calle, como sucedió con el asambleísta Salvador Quispe. ¿A qué se debe el cambio para aceptar, y usted cree que es beneficioso que pues Vargas sea parte de los que ahora respaldan sus candidaturas? Mire, a mí no me gusta particularizar, Roberto, el tema, porque ese es el error de la política ecuatoriana, el tener que particularizar y tratar de estigmatizar. Aquí hay errores históricos en el país. El primer error histórico en el país es que el Ecuador entero no ha entendido que somos un Estado plurinacional e intercultural. Y eso fue establecido en la Constitución de Montecristi, aprobada en el año 2008. Ya tenemos que aprender a reconocer aquello. El Ecuador tiene una diversidad de identidades y una interculturalidad muy amplia. Y uno de los problemas que tiene el Ecuador es que no ha sabido incorporar a la vida activa de la democracia ecuatoriana y de las oportunidades a los pueblos y nacionalidades. Y no solo es, Roberto, el tema de los pueblos y nacionalidades indígenas. Esto también tiene que ver con los pueblos cholos, montubios, ¿verdad? Y tiene que ver con el pueblo afrodescendiente también.
Entonces, hoy es el momento de asumir esos retos históricos para ir cerrando las brechas que existen. Aquí no se trata quién hizo qué y quién tuvo la culpa de qué. Aquí se trata es de entender, comprender y corregir. Por eso yo siempre hablo de construir sobre lo construido, corregir aquello que estuvo débil o se hizo mal y hacer lo que no se pudo hacer por las razones que fueran. Aquí se trata de aprender del pasado, pero a partir del presente, construir un futuro sin cometer los errores del pasado. ¿Pero usted cree, candidato Rabascal, que el apoyo de Jaime Vargas les da ayuda o existe un rechazo, sobre todo en la ciudadanía de Quito? Mira, Roberto, tema de Jaime Vargas, y veo la insistencia suya en relación a Jaime Vargas. Jaime Vargas es una persona. Nosotros hablamos con los pueblos y nacionalidades indígenas, como los pueblos afrodescendientes, como los cholos, montubios, campesinos. Con ellos son los que realmente nosotros hablamos. Si de esos pueblos tienen un dirigente, hay que respetar la decisión de esos pueblos para haber colocado a aquellos dirigentes que los representan. Pero nosotros realmente hablamos, es con el pueblo ecuatoriano, Roberto. Y veo que esa focalización suya en relación a un nombre, a lo mejor no permite ampliar la visión, y a lo mejor no permite ampliar el debate nacional. Pero usted coincidirá conmigo que aquí lo que importa no es una persona, lo que importa es el colectivo. Bueno, el colectivo candidato Rabascal ha llamado a votar nulo y a indicar que Jaime Vargas pues lo hace a título personal y que no están de acuerdo. Es más, los mismos dirigentes de la COFENALLE y diferentes organizaciones indígenas han indicado que ellos no están de acuerdo con el proceder del señor Vargas. Pero mi querido Roberto, usted ya tiene años en el periodismo y usted no puede pecar de inocencia y de ingenuidad. El señor Jaime Nebot, mi buen amigo, también había pedido que se vote por el señor Lasso, pues en la provincia del Guayas, pues y nosotros ganamos 2-1 y seguimos ganando en la provincia del Guayas. Una cosa es lo que diga la dirigencia y otra cosa es lo que decida el pueblo. Sin duda, pero aquí el pueblo también tiene una dirigencia, como usted mismo está diciendo, una representatividad, y esa representatividad estaba a cargo del señor Vargas. El señor Vargas se tomó la representatividad y le salieron al frente varios dirigentes, no solamente uno, salieron varios a decir que eso no es así. De alguna manera salpica esta última semana en la cual hay mucho ajetreo político. Pero usted también cae en el juego de la interlocución de la dirigencia, pues. Las dirigencias no necesariamente interpretan lo que el pueblo quiere, a quienes representan ellos, pues ya les digo, no se puede pensar que las declaraciones de uno o varios dirigentes son las que representan, las que sustituyen la autonomía de pensamiento y la capacidad de decisión. Por eso le pongo el ejemplo de Guayaquil, por eso le pongo el ejemplo de la provincia del Guayas, por eso le pongo el ejemplo de que una cosa pueden decir y otra cosa es lo que el pueblo puede decidir. El mejor ejemplo es la provincia del Guayas. Voten por el señor Lasso y ganamos nosotros 2-1, por favor. Bueno, esos son miramientos que ya sabremos qué sucederá este día domingo. Vamos con otros temas avanzando, candidato, también. Habíamos hablado y se habían quedado los temas de cómo fortalecer la salud pública. Usted tomó hace un momento que la pandemia es una de las preocupaciones y sin duda la salud pública también del país. En todas estas reuniones que he tenido, ¿cómo fortalecer este tema? Mire, es fundamental lo que usted está tratando, Roberto, porque tenemos que partir de la necesidad de fortalecer la salud pública, porque hoy el mundo nos cambió, hoy el mundo va a ser diferente, el mundo lamentablemente va a ser de virus y de pandemias, y en ese sentido, pero partamos del COVID-19, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Es primero el plan de vacunación, un plan de vacunación que teníamos que saber cuál es el punto de partida, con cuántas vacunas contamos realmente, no lo que se diga a través de la verbalización, sino a través de la realidad. Y eso es lo que este gobierno tiene que decir. ¿Cuál es la realidad de las vacunas? Si realmente son las 20 millones, cuáles son los laboratorios, cuándo llegan, cuál es la logística, cuál es la cadena de frío, cómo vamos a llevar esta vacunación y este proceso de inocuidad tanto a los sectores rurales, a los sectores urbanos.
Por eso yo quiero decirlo. Aquí es importante que se incorpore sector público y sector privado. Sector público a través de todas sus instancias. Gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, municipios y prefecturas, y sector privado en su totalidad, como las facultades de ciencias y medicina. Porque estamos hablando de 18 millones de ecuatorianos, con una profundidad territorial, que si bien somos un país pequeño, la ruralidad nuestra es extensa. Entonces tenemos que cuidar todo aquello, y para eso necesitamos información. Por eso nuestro cronograma de vacunación, partiendo de la poca información que tenemos de parte del gobierno, va hasta el primer trimestre del próximo año. Pero ojalá que lo podamos ajustar y lo podamos acelerar, siempre y cuando pues el gobierno haya dicho la verdad. Pero vamos a lo siguiente, independientemente de eso, hoy la salud pública recobra una importancia vital y trascendental. La investigación es fundamental. La salud preventiva, comunitaria y familiar es fundamental. Una salud que además esté concentrada en centros de atención de segundo y tercer nivel para hacer más presencia territorial, mejorar la cobertura territorial y tener mejor centro de abastecimiento de insumos y medicamentos va a ser fundamental. Y ahí puede funcionar también la articulación pública y privada. Y evidentemente los centros hospitalarios de especialización, para lo cual no solo se requiere repotenciación, no solo se requiere equipamiento, sino nueva infraestructura que vaya conforme va creciendo la población, pero también con presencia territorial ubicada estratégicamente. Para aquello hay que devolverle el presupuesto a la salud pública, para aquello hay que recontratar a los operadores y profesionales de la salud despedidos, y adicionalmente a aquello hay que recuperar programas de becas para poder tener y cerrar el déficit de especialistas que tenemos en el Ecuador. Eso es lo que tenemos que hacer para potencializar la salud pública. Algunos temas más con el trabajo y la pobreza. ¿Cómo se va ampliando este tema? Ustedes habían indicado en la primera vuelta que iban a entregar $1.000, el famoso millón del 2000. ¿Cómo está este tema, el trabajo y la pobreza? Tanto la inequidad como la pobreza son temas, Roberto, que hay que atender de forma urgente. Hoy, en este momento, tenemos 6 de cada 10 ecuatorianos que viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. Al tener 6 de cada 10 ecuatorianos que viven entre la vulnerabilidad y la informalidad, refleja la debilidad estructural de la sociedad ecuatoriana, en términos de sector productivo y en términos de trabajo. Pero eso incide también en la pobreza, incide en el desempleo e incide en la inequidad, porque esto se deriva de aquello. Por tanto, hay que comenzar a trabajar en políticas que permitan de forma urgente tratar la emergencia en el Ecuador. Y esa emergencia en el Ecuador hoy está concentrada porque la inversión privada está paralizada y quien genera la contratación de trabajadores de forma mayoritaria, 9 de cada 10, es el sector privado. Por tanto, hay que activar al sector privado a través de la inversión privada, pero estando estancada la inversión privada, ¿qué hay que hacer? Generar una motivación para que la inversión privada se active. Y eso se realiza a través de la inversión pública. Una inversión pública que detone esa inversión privada. Una inversión pública que se canaliza a través de los gobiernos autónomos descentralizados para resolver problemas que son fundamentales adicionalmente, pero que van a generar trabajo y que van a permitir que la economía se mueva. Agua potable y alcantarillado. Usted sabe que el 50% de las ciudades tienen problemas de agua potable y alcantarillado. Gestión y manejo de residuos al amparo de la economía circular con procesos de reciclaje. Usted sabe, Roberto, que más del 50% de las ciudades tienen botadero a cielo abierto y lo otro relleno sanitario, que ambos afectan el ecosistema, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Competitividad, obras que estén relacionadas a competitividad para mejorar nuestra estructura de costos de producción y también incentivar mayores capacidades productivas, como por ejemplo vialidad rural, electrificación en lo rural y en lo urbano también, y adicionalmente la construcción de canales de riego. Una inversión pública que se canalice a través de los gobiernos autónomos descentralizados contratan con el sector de la construcción privado, es decir, con contratistas, y ellos contratan con trabajadores. Entonces todo ese dinero va circulando a través del sector privado y a través de los trabajadores que se contratan y van a comenzar a presionar la demanda agregada, por tanto van a consumir. Trabajadores con ingresos que permiten consumir, mayor consumo, mayor producción, mayor empleo y mayor inversión. Y así comienza la economía de nuevo a circular, y complementando con otras políticas que permitan también alivianar las presiones financieras que hoy tiene el sector productivo y los ciudadanos, como por ejemplo las deudas.
hay que establecer una reestructuración obligatoria de las deudas para efectos de que el sector productivo tenga oxígeno, porque hoy no han podido pagar las deudas, están en mora, están en la central de riesgo. Entonces tenemos que tomar una decisión importante dentro de la emergencia a efectos de poder ir rescatando al sector productivo. Y dentro del sector productivo hay categorías que unos están con muchas más complicaciones con otros, como por ejemplo el sector turístico. Hablando del sector turístico, y el tiempo se nos está acabando, candidato Rabascal, una pregunta que viene desde la aviación, pues hay industrias que han sido maltratadas y durante el régimen anterior del cual ustedes están representando, pues la industria aeronáutica se le impuso una cantidad de impuestos, dando y dejando a un lado el tema turístico que hablamos. ¿Qué planes tienen para reactivar justamente a las líneas aéreas? Hay gente que se recibió con sus respectivos títulos y que no encuentran trabajos justamente con líneas aéreas que representan el Ecuador. Lo escuché un poco lejos, Roberto, pero a ver, no caiga en el error del gobierno anterior. Parecería, Roberto, que estamos con una tortícolis mirando tan solo al gobierno anterior, cuando aquí ha habido problemas recurrentes y históricos de gobierno, de casi todos los gobiernos. Mire, pero si usted quiere hablar del gobierno anterior, pues yo le pongo en el balance general que la economía creció de 40.000 millones a 100.000 millones. Candidato Rabascal, no me entendió la pregunta, le voy a repetir. Una de las industrias más maltratadas durante el régimen que ustedes representaron, hablamos de todo el gobierno general que trabajó con Correa, el gobierno de Moreno, fue justamente la industria aeronáutica, imponiendo una cantidad de impuestos, dejando el tema turístico a un lado. Esa era la pregunta. ¿Qué planes tienen para reactivar el tema aeronáutico en nuestro país, que está muy venido a menos? Esa es la pregunta. Ahora ya le regresó el volumen con fuerza. A ver, usted tiene buena voz, pero el volumen era malo. Usted sabe que teníamos problemas de conexión antes de comenzar, por eso que no le escuché. Claro, por eso le decía, no me entendió la pregunta. No estaba hablando del gobierno anterior, un tema específico que es las líneas aéreas en el Ecuador. A ver, yo me he reunido con el sector turístico y también con representantes de las líneas aéreas. Es evidente que a nivel mundial las líneas aéreas están tremendamente afectadas. Según estimaciones incluso del Banco Mundial, al año pasado, cuando el COVID-19 estaba en su pico, tenían una afectación de 300.000 millones de dólares. Por tanto, va a haber que, si queremos reactivar el sector turístico y queremos reactivar también el sector aeronáutico, vamos a tener que emprender algunos programas de reactivación que permitan la facilidad del trabajo, la facilidad de sus operaciones. Porque a nosotros también nos interesa pues que haya más turistas que vengan al Ecuador, pero también nos interesa activar el turismo interno. Y en ese sentido va a haber que revisar todas estas tasas, todos estos impuestos, que a lo mejor en este momento constituyen barreras para su operación. Pero eso lo tenemos que revisar muy responsablemente y lo tenemos que revisar a profundidad, mi querido Roberto. Finalmente, candidato Rabascal, ¿qué opina de la campaña sucia? Ha sido terrible esta segunda parte, la segunda vuelta de esta carrera, Carondelet. A ver, lo lamentable es que el marketing político está sustituyendo al debate. Y eso sí, a mí sí me preocupa. Y que las redes sociales, que fue un gran invento, está cayendo en manos de quienes manipulan o pretenden manipular el pensamiento de la gente. Yo creo que aquí hay que asumir las corresponsabilidades de todos, porque no estamos entendiendo que la política es un espacio de servicio y que no estamos entendiendo que la política es un espacio de debate. Pero esa es la realidad en el Ecuador, que es el reflejo de una sociedad violenta. Una sociedad violenta que se descalifica unos a otros y que lamentablemente también se refleja en otro tipo de indicadores cuando 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador son violentadas en algún tipo de categoría de la violencia. Ojalá que podamos cambiar eso, porque de eso se trata cuando hablamos de una sociedad de bienestar. Se trata de rescatar ese buen convivir para llegar al buen vivir que establece la Constitución de la República del Ecuador. Ojalá que en el futuro las campañas sucias y negativas desaparezcan. Pero a mí lo que me ha impresionado es la cantidad de dinero que se invierte en una campaña sucia, en vez de haberlo invertido en ver cómo se acercan las propuestas y hacer una campaña propositiva. Lamentablemente ha sucedido aquello. Carlos Rabascal, el candidato a vicepresidente por UNES, conversando en esta mañana. Enviarle un abrazo grande, que la semana siga siendo productiva, candidato Rabascal. Mi querido Roberto, espero, como le dije la vez pasada, que la próxima vez sea
de forma presencial y física para que me brinde ese café que la vez pasada no me lo pudo brindar Pero y es que tuve que trajo yo usted, pues. llevar mi café. Pues trajo usted, tempranamente llegó con el café en mano. Abrazo grande, candidato Rabascal. Aquí le esperamos Por con un supuesto café. que sí, Roberto, un fuerte Un abrazo, abrazo. qué gusto escucharlo. Lo propio. Tiempo de una pausa, nosotros venimos con más acá en El Comercio TV. No se van.